Y la primera cumbre bilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se realizará el próximo 16 de julio. Ya está ahí la fecha. Este primer encuentro entre los líderes de las dos potencias del mundo ya está programado en Helsinki, la capital de Finlandia, es decir, al día siguiente de la final del Mundial de Fútbol 2018. La histórica reunión se llevará a cabo con varios temas de trasfondo que han desatado impases, entre ellos la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de la Unión Americana en el año 2016. Le doy la bienvenida a Loyo Sazdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos en Hispanoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Layos, una primera pregunta. Hay mucha tensión entre Rusia y Estados Unidos, y ¿cómo se lee esta cumbre en medio también de la investigación de la trama rusa? Bueno, es una prueba de que el presidente Donald Trump quiere dialogar con Vladimir Putin, quiere tratar de tener buenas relaciones con Rusia. Al menos era lo que se podía entender de su campaña política, ¿no? De tratar de colaborar con Rusia. En aquel entonces se decía, antes de ser presidente, durante su campaña, colaborar con Rusia en la eliminación del grupo terrorista islamista sunita Estado Islámico, también conocido como Daesh, en Siria y en Irak. Lo que he leído antes de este anuncio, hace unos días, que había elementos colaboradores, asesores de Donald Trump en la Casa Blanca, aparentemente de línea dura, los llamados halcones, ¿no?, en política exterior, que no querían que Trump se reuniese con Putin, y que cuando cuando Trump hablaba de reunirse con Putin, como que querían darle largas al asunto, no hacían nada al respecto para ver si se olvidaba Trump del asunto. Es lo que había leído, citando a fuentes presuntamente con acceso a la Casa Blanca. Pero no ocurrió así. Trump no se olvidó y le instruyó a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que sería uno de los halcones, ¿no? Es un diplomático, político, de línea dura, asesor de seguridad nacional, de línea dura hacia Rusia. Y ya eso se veía desde antes de que incluso lo contratara, lo nombrara Trump como su asesor. Y bueno, Bolton hizo su trabajo y arregló una cumbre en Helsinki, Finlandia, como se ha dicho, el 16 de julio, que se llevará a cabo, hay que decirlo, después de una cumbre de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas, y después de reunirse con Theresa May, la primera ministra británica, en Londres, se reunirá con ella, no sé si será en Londres, me imagino que ahí parará, antes de la cumbre de Bruselas o después de la cumbre, me refiero al presidente Trump. Así que se va a discutir el tema probablemente a nivel de la OTAN y a nivel de Theresa May por la especial alianza que hay entre Estados Unidos y el Reino Unido, la especial alianza. Así que, Trump desea hablar con Putin. Vamos a ver qué ocurre, porque se ha hablado antes. Trump se ha reunido con Putin al margen de otras reuniones internacionales. La última fue en noviembre, como se recordará, dentro del marco de la cumbre de Asia-Pacífico. Se reunieron los dos líderes, se hablaba de colaborar en Siria. Yo el problema que vería es que si bien Trump tiene la intención de querer cooperar con Rusia y no cooperar en el plano de ceder Estados Unidos ante Rusia, sino de iguales al menos, de un líder fuerte a otro líder fuerte, pienso que Trump le tiene respeto a Putin, respeta a los líderes con autoridad y con fuerza. Él es uno de ellos, Trump sin duda, pero habrá que ver, y eso podría ser un problema desde el punto de vista ruso, que Trump puede proponer áreas de colaboración. Se va a discutir el tema de Siria, de la guerra de Siria, se va a hablar de Ucrania, de otros temas que podrían sin duda incluir el acuerdo nuclear con Irán, la situación de Corea del Norte, de su desnuclearización, el tema de la incipiente guerra comercial, ¿no?, entre Estados Unidos, la Unión Europea, China, la misma Rusia, el tema de las sanciones a Rusia, Moscú. Bueno, hay varios temas de que se pueden tocar. El problema que veo es que Trump puede querer cierta línea de colaboración. Hay temas que no se tocarán, como las sanciones a Rusia por la invasión de Crimea y su anexión. Eso es lo que dijo Bolton, y sin duda no se va a tocar el tema. Pero en otras áreas querría probablemente Trump colaborar, algo así como
tratar de hacer una política a nivel global de coordinación, aumentar la seguridad mundial y que no haya la posibilidad de un choque entre estas dos potencias, Rusia y Estados Unidos, como la guerra de Siria podría hacerlo. Pero otra cosa es lo que los asesores quieran, lo que yo mencioné hace un momento, aquellos de línea dura, antirrusos, que tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, que no querrían que Estados Unidos colabore con Rusia por motivos de seguridad nacional, por cuestiones de rivalidad. Está, por ejemplo, se me ocurre, el yerno de Trump, Jared Kushner, que pues estaría favoreciendo y tiene estrechos lazos con el Estado de Israel, y pues Israel tiene profundos intereses en lo que ocurre en Siria, por la guerra de Siria. Siria es un enemigo de Israel. Israel ha estado apoyando a los grupos estos ilegales que hay en Siria junto con Estados Unidos para que caiga el gobierno sirio. Entonces Rusia apoya a Siria. Ahí hay un punto de choque. Se logrará Trump imponer su política de acercamiento a Rusia a costa de las presiones internas del gobierno americano, como la cuestión de las presiones de su propio yerno y de su hija Ivanka, esposa de Jared Kushner, o incluso de halcones como John Bolton o, por ejemplo, pues Michael Pompeo, su secretario de Estado. Presiones en el Congreso podrá lograrlo, y claro, como has mencionado, el tema de lo de la llamada conspiración rusa en las elecciones americanas. Te diré, personalmente, yo considero que no hubo tal conspiración. Hubo intentos de influenciar probablemente, pero no menos de lo que Estados Unidos ha intentado en las elecciones de Rusia bajo la presidencia de Barack Obama y Hillary Clinton como secretaria de Estado. Y ahí probablemente fue más flagrante. Pienso que es mi opinión, pero en base a la evidencia que he podido ver, que la acusación de que Putin trató de manipular las elecciones presidenciales simplemente era un invento de la administración de Obama para desprestigiar a Trump antes que llegara a la presidencia. O sea que yo considero que Trump no va a hacer caso a eso. Es mi opinión. Te agradezco, Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales, por este análisis para la tarde de NTV 24. Gracias.